Muy bien, vamos a comenzar entonces y un voluntario que quiera leer el primer ejercicio, por favor. No se peleen, chicos, solo es uno por ahorita. A ver, Fabiola. Buenas noches. Ok. Coeficiente de transferencia de calor en un evaporador de efecto simple. Una alimentación de 4.535 kilogramos por hora de solución de sal al 2,0% en peso a 311 Kelvin. Entra continuamente un evaporador de efecto simple para conseguir a 3%. La evaporación se lleva a cabo a presión atmosférica y el área del evaporador es 69,7 metros cuadrados. Se logra con vapor de agua saturado a 383 puntos. Puesto que la solución es diluida, se puede suponer que tiene el mismo punto de ebullición del agua. Se estima que la calorífica de alimentación es 4,10 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Calcule las cantidades de vapor y de líquido producidas y el coeficiente total de transferencia de calor U. Muy bien. Entonces vamos a pasar acá la pizarrita. Tenemos ahí el diagrama de flujo para un evaporador simple. Entonces, nos decía Fabiola que la corriente de entrada tiene 4.535 kilogramos por hora, ¿verdad? Ese es el flujo. Y entra al 2%. Sabemos que para encontrar las partes, esto se divide entre 100, ¿verdad? Y entonces es de 0,02. Esto entra a 311 Kelvin, pero también tenemos una corriente que está entrando, la S, ¿verdad? A 383,2 Kelvin. Y en el ejercicio nos menciona que lo vamos a tomar, como está diluido, lo vamos a tomar como si fuera la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius. Y lo que hacemos es convertirlos a grados Kelvin. Los grados Kelvin son igual a grados Celsius más 273, que nos da 373 Kelvin. Este lo vamos a usar por allí más adelante. Y lo que vamos a calcular, ¿verdad? Es U y también L, que es la corriente de salida, y B, que es la corriente del vapor, lo que se evapora. El CP nos decía que es 4,10 y el área es 69,7 metros cuadrados. En la salida nos decía que sale el 3% y en parte sería 0,03. ¿Cómo podemos observar? Nosotros podemos plantearnos, ¿verdad? El balance general, donde F es igual a L más B, pero en este caso nosotros no conocemos dos valores. Por lo tanto, no podríamos encontrar todavía este valor. Pero, permítanme. Pero entonces lo que vamos a plantear es el balance de sólidos. Ya sabemos que en el caso del vapor se nos hace cero porque ahí no hay sólido, solo agua, ¿verdad? Entonces no, esperamos que no tenemos ahí ninguna cantidad de sal. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Por qué es 373 y no 373,2, creo que decía, porque era la temperatura base en el libro? es que no, la temperatura base es 100 grados Celsius.
Entonces, 100 grados Celsius, si nosotros lo convertimos, usamos la fórmula de conversión de grados Kelvin, ¿verdad? Y la fórmula dice que los grados Kelvin se convierten sumando los grados Celsius más 273. Y que yo miré una partecita ahí en el libro que decía ¿cómo se llama? 373 o 273.2, no me acuerdo por ahí. Sí, y le voy a explicar por qué aparece. Yo creo que en la mayoría de los casos nos confundimos con este que está aquí, que dice 383.2, que es otra temperatura y no la temperatura de la que estamos hablando, que es de ebullición. Resulta que normalmente la fórmula se ha usado como Kelvin igual a grados Celsius más 273.15. Entonces, la mayoría de las veces en física, nosotros lo que hacemos es que este valor lo descartamos porque es poco. Pero existen algunos libros que en lugar de descartarlo, lo aproximan a una cifra y le ponen 2. ¿Por qué? Porque 5 es el número que sigue al 1. Entonces, el 1 aumenta en 1 y sería 2. Eso es lo que hacen algunos autores. Pero normalmente la mayoría lo que hacemos es descartar el punto 15 y usar solo 273. Entonces, para efectos de examen, si en la guía usted puso 273.15 o punto 2, yo se lo voy a tomar bueno. Pero para efectos de examen, para que no tengamos ningún inconveniente en los resultados y nos coincidan, entonces vamos a utilizar solo el 273. ¿Está bien? Bien, bien. Muy bien. Entonces, hay unas tablitas por ahí en los apéndices donde nosotros podemos encontrar a estas temperaturas el valor de sigma. Y en este caso, para 383.2 es 2230. Para 373 es 2257. Como yo sé que no tienen las tablas impresas y que es más complicado estarlas buscando, estos datos yo se los voy a facilitar a la hora del examen, ¿verdad? Ahí tienen menos tiempo y es más difícil andarlo buscando. Entonces ahí en el examen le van a aparecer a tal temperatura es tanto, a tal temperatura es tanto. Ahorita para la guía pues tenían que ir a buscar estas tablitas, ¿verdad? Pero tenían mucho más tiempo para hacerlo. Muy bien, entonces fíjense que podemos nosotros, como tenemos aquí planteado el balance de sólidos, podemos nosotros descartar la B del vapor y entonces poder encontrar la otra variable. Tenemos el valor inicial de F y la fracción de F. L no lo conocemos, pero tenemos su fracción. Despejamos para L. Yo obtuve este valor, no sé si coincide con el que ustedes tienen. Sí, sí coincide. Muy bien. Entonces, una vez que encontramos L, podemos usar esta fórmula, porque ya conocemos el valor de F, ya encontramos el valor de L y ahora podemos despejar para B. ¿Qué valor obtuvieron en B? Sin miedo, chicos. Si nos equivocamos, simplemente corregimos. 1512. Muy bien, en aproximación es 1512. Yo tengo un valor de 1511.67 y si lo aproximamos sería 1512. Muy bien. Entonces, una vez que ya encontramos eso, vamos a pasar ahora a esta famosísima fórmula, en donde vamos a multiplicar, aquí me faltó escribir un valor, los 4535 es, 4535 por el CP que es 4.10 por el delta de temperatura, que en este caso el delta de temperatura nos da menos 62. Si usted usó aquí decimales, obviamente aquí le daría con decimal, ¿verdad? Más S, esta es S, multiplicada por 2230, que es el valor que estamos utilizando en la entrada.
Y eso va a ser igual a 1511.67, que lo multiplicamos, este es B, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 2257, que es el valor para cuando la temperatura es 100 grados Celsius o 373 Kelvin. Una vez que hacemos eso, podemos nosotros despejar para S. Multiplicamos esto, nos queda este con S, multiplicamos esto y solo nos queda esta incógnita. Entonces despejamos para S, yo obtuve un valor de 2046.92. Si ustedes usaron aquí decimales en el 373, puede ser que este valor ande como en 2048. Aumenta allí un poquito. ¿Me confirman qué valor obtuvieron? Perdón, Fabiola, no lo escuché bien. 2050. Ah, ok, 2050. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con los decimales que usamos en esta parte de acá. Así que, y si aproximamos este valor también. A eso se debe que aumente un poquito acá el valor. Muy bien. Entonces, después de eso, por ahí teníamos también otra formulita donde nos dice que Q es igual a S por sigma, ¿verdad? Entonces nosotros sustituimos el S, que ya lo conocemos, y en este caso también conocemos el sigma, que es 2230, y vean que yo tengo por aquí un anexo que es 1000 entre 3600. Bueno, esto en realidad es porque estoy convirtiendo de una vez los valores y lo estoy pasando a watts para que la respuesta final me quede expresada ya en watts por metros cuadrados. Entonces, desde aquí, desde que yo multiplico aquí, estoy agregando este. Este es un factor de conversión. Y el factor de conversión es 1000 entre 6600 para convertir los kilojoules en watts. Muy bien, entonces, una vez que encontramos Q, también tenemos por ahí otra formulita, ¿verdad?, que las equiparamos y en este caso decimos que Q es igual a U por A por delta T. Nuevamente el delta T puede variar un poquito dependiendo si usamos aquí decimal. Como dijimos anteriormente, para efectos de examen usaremos en las conversiones de Kelvin solo el 273. Muy bien, entonces en este caso lo que nos interesa es despejar para U. Esta de aquí arriba no es una A, chicos, que parece una A así como se ve. Este de aquí es una Q. Estamos despejando para U. Entonces nosotros sustituimos el valor de Q y lo dividimos entre el área por el delta de temperatura. Yo obtuve un valor de 1783.49 watts sobre metro cuadrado. Es posible que alguno de ustedes ande por ahí en 1820, dependiendo las cifras que usaron. Y si usaron decimales en la temperatura. Quiero escucharles cuánto les dio. 1822. 1822, ¿ok? Entonces, vean, para efectos de examen, para que nos vaya coincidiendo así como mejor las respuestas, siempre tratemos de usar dos cifras después del punto, ¿verdad? Y en el caso de la temperatura ya sabemos que vamos a usar solo 273 Kelvin para convertir los Celsius a Kelvin. En estos casos, podemos aproximar este de aquí, pero dejarlo siempre con decimal para que nos dé un número un poco más exacto. Entonces, siempre de preferencia a dos cifras, cuando mucho a una después del punto, ¿verdad? Y vamos a ver qué más en este ejercicio. Y no olvidemos hacer esta conversión de una vez, porque si no, entonces tendríamos siempre que hacerla, digamos. Cuando usted ya tiene el valor aquí, lo que le da esto, entonces siempre tiene que hacer esta conversión.
para que los kilojoules se conviertan en watts y podamos adquirir este valor en watts sobre metros cuadrados. ¿Alguna pregunta del ejercicio número 1? Vamos entonces al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es como una continuación, ¿verdad? Así que vamos a leerlo rápidamente. En esta sección tenemos bastantitos. Así que otro o otra que quiera leer el ejercicio número 2. No se peleen. Noches, doctora. Buenas noches. Bueno, el 2 dice, efectos de una alimentación más rápida en el evaporador. Con los mismos valores del área U, presión del vapor de agua, presión del evaporador y temperatura de alimentación del problema 1, calcule las cantidades de líquido y de vapor que salen y la concentración del líquido de salida. Cuando la velocidad de alimentación se aumenta a 5.804 kilogramos sobre hora. Muy bien. Entonces, en este ejercicio dice que los datos que obtuvimos en el anterior los vamos a utilizar para poder resolver el ejercicio actual. Entonces, por aquí ya tengo yo cuáles son esos datos. En primer lugar, dice que la corriente de entrada cambia, ¿verdad? Ya no es 4.000 y fracción, ahora son 5.804. La temperatura de evaporación sigue siendo 373 Kelvin. El área sigue siendo 69.7. El U, en este caso, yo tengo 1783.49. Obviamente, a quien le dio un poco más, tiene el valor, ¿verdad?, de que le dio en su ejercicio. El del de temperatura, 10.2. Y el S, 2046.92. Recuerden, chicos, que yo la guía la voy a ir revisando y hago los cálculos como ustedes me los plantean para verificar que los cálculos están bien. Para efectos de examen ya sabemos lo que vamos a hacer. Los valores, los mismos del sigma, ¿verdad? Estamos usando las mismas temperaturas. Entonces, en este caso, fíjense que aunque yo tengo aquí planteado los balances, ¿verdad? El balance general, como ya conozco este valor de S y el que no conozco es B, entonces yo estoy usando de una vez esta fórmula, porque ya conozco este valor que en otras ocasiones es el que encontramos. Y como estamos usando los mismos datos y lo único que varía es entonces yo voy sustituyendo allí y luego despejo para B y yo obtuve un valor de 1368.74. Y creo que tuvieron que haber encontrado un valor un poquito diferente por el hecho de que este valor tiene que haberles cambiado y este. ¿Qué valor obtuvieron? $1,352 obtuve. Muy bien. Anda bastante cerca. A mí me dio así como lo tiene ahí, doctora. Ok. Eso significa que estamos usando la misma cantidad de puntos decimales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos planteado aquí el balance general que no podíamos resolver porque teníamos dos incógnitas. Pero ahora que hemos encontrado B, podemos resolverlo porque F lo conocemos que es 5.804 y B ya lo encontramos, ¿verdad? Que en este caso yo tengo 1.368.74 y ahora hace falta encontrar L. Despejamos para L y en este caso yo tengo el despeje ahí directo. Usted pudo haberlo puesto primero los valores como hacemos normalmente y despejarlo y da exactamente lo mismo. Entonces, a mí me da un valor de L de
4.435.26. Repito, si aquí el valor le da un poquito diferente, obviamente aquí daría también diferente, ¿verdad? Pero está bien. Ahora entonces, a partir de ahí, vamos a sacar, vamos a enunciar el balance de sólidos, porque según el ejercicio tendríamos que encontrar también una concentración, ¿verdad? Entonces esa concentración solo la encontramos si encontramos la fracción. En este caso, este es nuestra incógnita. Cuando se trata de sólidos, el vapor se hace cero. Entonces, como conocemos la fracción de la entrada, entonces ahora lo que nosotros vamos a averiguar, ¿cuál es la fracción en la salida? ¿Verdad? Para eso sustituimos los datos 5.804 por 0.02, que son las partes, es igual al valor de L por su fracción que desconocemos. Despejamos para esa fracción. Yo obtuve un valor de 0.0262. En este caso, fíjense, estoy usando 4 cifras porque no lo estoy multiplicando todavía. Ya sabemos que cuando encontramos la fracción podemos multiplicar de una vez por 100 y así encontramos porcentaje. Pero les puse 4 cifras aquí porque si solo ponía 2 cifras, al encontrar el porcentaje aquí me iba a quedar 2%. Y estoy descartando este 62 que se acerca más a 3 que a 2. Entonces, siempre que saquemos la fracción, usemos 4 cifras para que al momento de multiplicarlo por 100 nos quede al menos con seguridad 2 cifras después del punto. En este caso yo obtuve 2.62. Puede que por ahí hayan obtenido otro porcentaje. Algunos quizá tienen 2.62, pero los que les daba diferente en la parte anterior, entonces deberían de tener, creo, un poco menos. ¿Cuánto obtuvieron? Vamos, chicos. 2.61. Ajá, 2.61, muy bien. Bueno, miren, este es el porcentaje o la concentración que está en la salida, ¿verdad? No se les olvide que esa era una de las preguntas. El vapor, preguntaban el vapor, la corriente de salida, que es esta que encontramos aquí, y también la concentración en la salida. La concentración en este caso lo expresamos en porcentaje porque en la entrada también está en porcentajes. Si fuera partes por millón en la entrada, en la salida tenemos que expresarlo en partes por millón. Si fueran concentraciones analíticas, ya sea molar, normal, etcétera, también así se expresan en la salida, ¿verdad? No podemos expresar en diferente concentración. Muy bien. Vamos al ejercicio número 3. Vamos a ver un voluntario para leer el ejercicio número 3. Se emplea un evaporador con área 83.6 metros cuadrados y U es igual a 2.570 para obtener agua destilada que se alimenta a una caldera. Al evaporador se introduce un agua municipal que tiene 400 BPM de sólidos disueltos a 15.6 grados centígrados y la unidad opera a una ATM de presión. Se dispone de vapor de agua saturado a 115.6 grados centígrados de 25. Calcule la cantidad de agua destilada que se produce por hora si el líquido de salida contiene 800 de sólido. Muy bien. En este caso el ejercicio está expresado en partes por millón. Vamos entonces a poner por acá el diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos dice que tenemos una corriente de entrada y entra con una temperatura de 15.6.
tenemos el S que entra con 115.6 grados Celsius de temperatura, pero la fracción de F, la fracción de la corriente F, es 400 partes por millón. ppm significa partes por millón. Y en la salida, la fracción es de 800 partes por millón. Entonces, para este ejercicio, cambia aquí un poquito la temperatura. La de 100 grados ya la conocíamos de los ejercicios anteriores, que es 2257. Y la única nueva que estamos utilizando es 115.6 grados Celsius, y a esa temperatura el valor de sigma es de 2214 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, si planteamos un balance general, no podríamos resolverlo todavía. Entonces, planteamos un balance de sólidos, donde F lo que tiene son 400 partes por millón. Entonces, escribimos ahí 400. Este no lo podemos dividir porque no es porcentaje. Los porcentajes sí se dividen, pero en este caso no, porque nosotros ya tenemos partes, ¿verdad? Entonces, son partes por millón las que tenemos y colocamos de una vez el 400. Y tenemos la corriente L que está saliendo con 800 partes por millón. Luego, el vapor se hace cero porque ahí no está saliendo ninguna parte. Fíjense que en este caso, aunque yo tengo aquí dos incógnitas, podemos nosotros plantearlo de la siguiente forma. Este 800 que está aquí multiplicando a L lo podemos pasar a dividir. Aunque siempre nos va a quedar con dos incógnitas, nos va a facilitar el trabajo más adelante. Entonces tenemos aquí que 400 entre 800 es 0.5. 0.5 de F, ¿verdad? Y lo escribimos ahí, igual a L. No podemos continuar más, así que lo dejamos ahí. Si planteamos el balance general, entonces nosotros nos damos cuenta que podríamos sustituir en L para, pues, como quien dice, eliminar una variable. Entonces tenemos F y tenemos que en lugar de L colocamos este valor que es 0.5F. Yo puedo pasar este al otro lado a restarlo, recordando que cuando no tiene número una letra, significa que equivale a 1, ¿verdad? Entonces, como este está positivo, pasa a restar 1F menos 0.5F nos da 0.5F otra vez. Entonces nos quedamos con estas dos ecuaciones en incógnita, donde una tiene 0.5F igual a L y la otra es 0.5F igual a B. Por ahora no podemos continuar por ese rumbo. Entonces vamos a seguir a la siguiente fórmula que ya conocemos, en donde no tenemos el valor de F, pero sí tenemos el CP, que en este caso equivale a 4.19. Tenemos el delta de temperatura que podemos hacer la resta, ¿verdad? Y tenemos el valor de el sigma a esa temperatura. Entonces, en este caso, L se nos hace 0, porque la temperatura de salida dice que es de 100 grados. Entonces, 100 menos 100 es 0, por lo tanto, L se haría 0. Y B lo multiplicamos por el 2257. Vamos a borrar este punto 06 porque lo vamos a dejar nada más en 2257. Ahora, si no, al nosotros multiplicar estos valores, obtenemos que para F, porque F multiplica 4.19 y al delta de temperatura, entonces nos queda con un valor negativo de 353.636 más 2214S, porque S lo multiplicamos por este, ¿verdad? Igual a 2257B, que es la multiplicación de B por este. Todavía estamos en un callejón sin salida, porque ahora más bien tenemos tres incógnitas. Sigamos entonces a la siguiente fórmula, veamos qué más podemos hacer. Según lo que tenemos nosotros en la teoría, sabemos que podemos resolver Q.
¿Por qué? Podemos resolver Q porque tenemos el valor de U, que es 2570. Este nos lo está dando el ejercicio, ¿verdad? Tenemos el valor de A, que es 83.6, y también podemos poner el delta de temperatura, que son 115.6 menos 100. Entonces, recordemos que siempre esto tenemos que convertirlo. En este caso, nosotros tenemos que regresar atrás de los watts, ¿verdad? Ya no podemos enunciarlo en watts porque en watts no nos sirve para esta fórmula de arriba. Así que lo único que tenemos que hacer entonces es invertir el factor de conversión. Recuerden que en el ejercicio anterior teníamos 1000 entre 3600, ¿verdad? Y aquí lo invertimos para regresar a las unidades iniciales. Ponemos 3600 arriba y 1000 abajo. Hacemos toda esa multiplicación y así entonces podemos obtener el valor de Q. Una fórmula analógica o equivalente es que Q también es igual a S por sigma, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos el valor de Q, podemos usar esta fórmula, Q igual a S por sigma, y despejar para S. Entonces, Q lo conocemos, es igual a S por 2214, despejamos para S en este caso. Ese valor que se obtiene acá es el que yo tengo aquí enunciado. Entonces, vuelvo a la fórmula anterior y en lugar de colocar S por 2214, yo sustituyo el valor de Q, porque según la fórmula Q es igual a eso. Entonces, vuelvo a escribir lo que ya tenía. El negativo 353 lo multiplico por el valor de Q, que es igual a 2257, y en lugar, vean, en lugar de escribir la letra B, ¿se acuerdan que arriba teníamos enunciado, verdad? Que B es igual a 0.5F, igual que L. L es igual a 0.5F. Entonces yo lo sustituyo también aquí, porque ahora lo que quiero es eliminar esa otra variable y poder despejar para F. Una vez que yo elimino esa variable, entonces tengo la oportunidad de poder hacer el despeje para F. Como ahora este valor me queda con la letra F y tengo este valor con la letra F, este que está negativo lo paso del otro lado a sumar. Y ahora sí, una vez que yo ya he sumado, puedo despejar esta F y encontrar así el valor de F, pasando esta suma a dividir acá con el 12 millones. Entonces, en este caso, a mí F me dio un valor de 8141.92. Y solo quiero corregirles aquí, por si alguno tomó este valor que tengo yo aquí, es que aquí yo tenía esto, pero cuando rectifiqué la operación me dio un valor diferente y es 0.47. Ustedes pueden verificar por ahí, yo tenía otro número decimal, pero cuando volví a rectificar me dio un valor de 0.47 y no de 0.635. Muy bien. Como encontramos F, fácilmente, ya sea en L o en B, nosotros podemos sustituir el valor de F. Pues yo agarré la segunda fórmula, que es la de B igual a 0.5F. Entonces B va a ser igual a 0.5 por el valor anterior y me da un valor de 4070.96. Si lo hacemos a través de L, nos hubiera dado lo mismo, ¿verdad? Entonces, si queremos saber el valor de L, restamos a F el B y también nos va a dar el mismo valor, chicos. 4070.96.